Comenzamos ya nuestro podcast número 46, un podcast que queremos hacer especial porque estamos ya a 2 semanas prácticamente de esa presentación oficial de la Vuelta a España 2022, como decíamos en la presentación, y queríamos analizar, queríamos dar un paso atrás para analizar la última década de la Vuelta en Granada, sobre todo con sus finales de etapa, porque desde 2011 hemos tenido 6 llegadas final de etapa en Granada: 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 y 2018. Llevamos 3 años sin ese final de etapa en nuestra provincia y todo hace indicar, aunque no es nada oficial, que en 2022 pues podríamos volver a recibir un final de etapa de la Vuelta a España. Para analizar todo esto en un reportaje que ha hecho Andrés, nuestro compi Andrés, pues también está con nosotros Alfonso Roca, que lógicamente, pues como experto en ciclismo, aparte de dar pedales, también lo es fuera de la bici, pues nos va a acompañar hoy, al que ya saludo. Alfonso Roca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues aquí encantado de acompañaros un día más y sobre todo muy contento, ¿no? De hablar de ciclismo en Granada, en la tierra que queremos y que ojalá pronto podamos venir con la buena noticia de que se confirma ese final de Vuelta a España en Granada, ¿no? Sí, sí hemos tenido últimamente protagonismo en la Vuelta a Andalucía, el año que viene volveremos a tenerlo. Incluso tendremos protagonismo en la nueva Vuelta a Andalucía femenina, pero ya se echa de menos también que la gran ronda española venga por nuestras tierras. Pues sí, así es, la verdad. Y con el frío que tenemos, pues qué mejor que estar aquí un ratito, ¿no? Para grabar. Pues sí, sin duda, aquí cerquita de la estufita y seguro que nuestros oyentes también nos escucharán muy cómodamente en la estufita o en el braserito. Bueno, pues Andrés, todo tuyo porque te has currado el reportaje de esa última década de la Vuelta en Granada, así que vamos comentando contigo cada etapa. Sí, nos vamos al año 2011, hace justo una década, porque este es un poco el objetivo, repasar las llegadas granadinas de la Vuelta Ciclista a España en los últimos 10 años. En ese 2011 fue una etapa temprana, la número 4, entre Baza y Sierra Nevada, un terreno bastante quebrado ya en la aproximación, no solo por ese final, por esa ascensión final a la cumbre mítica de Granada. 170,2 kilómetros. Dani Moreno se llevó esa jornada, esa etapa número 4, por delante de Chris Anker Sorensen y Dan Martin, el corredor irlandés que por entonces estaba en el equipo Garmin. Dani Moreno, por cierto, corría ya en Katiusha. La subida a Sierra Nevada de ese año 2011 se cerró a 2.129 metros, levemente por encima del entorno de la urbanización, sin llegar exactamente a la Hoya de la Mora, y fueron, como decíamos, esos 170,2 kilómetros. Por cierto, el liderato que se lo quedaba Sylvain Chabanel, inclusive después de subir a Sierra Nevada, aguantó el bravo ciclista francés, todo un histórico, sin ninguna duda, del ciclismo que dejó la bicicleta hace ya unos añitos. Y la vuelta final en aquel año 2011, bueno, circunstancias también de las descalificaciones, terminó en manos de Chris Froome. Olivencia, no sé si tú te acuerdas de esta subida a Sierra Nevada, entre Baza y Sierra Nevada del 2011, o si pudiste estar presente por allí por las carreteras. Que yo recuerde, no, no estuve presente en esa edición de la Vuelta. No sé dónde andaría, porque por aquellos años igual no estaba ni por Granada, estaba más por Madrid que por Granada, pero he de reconocer que no recuerdo mucho de esta etapa, que le he estado echando un vistazo en los resúmenes que hay en YouTube y demás, con el tema de los cortes que hemos escuchado. Lo que me llama la atención, pues que se desarrollara toda en la provincia de Granada, que no es muy habitual porque cuando encuentran final en Sierra Nevada siempre suelen venir de otras provincias, sea de Jaén, sea de Almería, sea incluso de la provincia de Málaga, como hemos visto en algún otro especial de este tipo de recordar pasado y demás que hemos hecho aquí en GRPC Ciclismo de Granada. No recuerdo mucho de la etapa, la verdad, pero viendo nombres, me parecen nombres muy fuertes y creo que se jugaban ahí, se disputaban, aunque era la cuarta etapa, era muy temprana, pero creo que se empezaba a mover un poquito, ¿no? Fíjate, cuarto Joaquín Rodríguez, el Purito, Dan Martin tercero, ¿quién más anda por ahí? Botpool,
fíjate, ya que ya estaba ahí dando pedales, que luego ha pasado por Ineos y que este año lo hemos visto en Bahrein, Scarponi, tristemente fallecido hace unos años, Bauke Mollema. Yo creo que una etapa importante, pese a ser, como decía, la cuarta jornada todavía. Muchos de esos que siguen haciendo daño en las clasificaciones generales actuales, una generación de ciclistas a los que algunos, a bastantes de los que has nombrado, aún podemos disfrutar. Roca, la aproximación, lo decía Olivencia, jornada íntegra en la provincia de Granada, aproximación por La Peza, por Blancares, un terreno también juguetón antes precisamente de comenzar la tradicional subida a Sierra Nevada, en este caso sin llegar a la Hoya de la Mora, pero sí quedándose a esos 2.129 metros. Un poco recorrido límite, ¿eh? De Sierra Nevada límite. Es verdad. Sí, la verdad es que sí. Sí, ya como comentó Olivencia, muy bonito que la Vuelta decida realizar una etapa íntegra en Granada. Sin duda el recorrido que buscaron fue inmejorable, ¿no? Un recorrido que puede hacer mucho daño, muy duro para ser en la cuarta etapa, para ser inicio de Vuelta, pero la verdad que fíjate, si decidieran repetir este año para la Vuelta a España, o sea, para el próximo año, para la Vuelta a España 2022, un recorrido así parecido a este, también sería una etapa que daría mucho juego y sobre todo teniendo en cuenta que parece que la etapa de Granada del próximo año será más para final de vuelta, sería un recorrido que se podría mover mucho de lejos y que daría mucho juego a los equipos para intentar liarla. Oye, Y, una de las críticas, perdón Andrés, una de las críticas que hay ahora cuando se habla de etapas de montaña es el kilometraje, que son etapas muy cortas, que no se mueve demasiado. Esta etapa tuvo 170 kilómetros, o sea, un poco más de 170 kilómetros. Yo creo que es una etapa considerable para la altitud. No sé exactamente eh, qué altitud tuvo finalmente. Mira, 3.687 metros, estoy viendo. O sea, casi 4.000 metros de desnivel. Yo creo que es una jornada muy, muy atractiva para una gran vuelta, que es algo que se está criticando ahora mismo, precisamente. y según los datos de Pro Cycling Stats, la biblia estadística del ciclismo, se rodó a 35 kilómetros por hora de media, que Madre teniendo mía. en cuenta el perfil no está nada mal. A esa media ruedo yo bajando, Sí. así que imaginaos. Pasamos un par de añitos después, porque en el año 2012 no hubo terreno andaluz en la Vuelta Ciclista a España, fue una vuelta eminentemente norteña, muy norteña, pero en el 2013 sí retornó la Vuelta a Andalucía y concretamente, la Vuelta a España retornó a Andalucía y concretamente con otro final en Granada, el esperado final de Güejar Sierra Alto de Azallanas, hablamos del año 2013, etapa 10, salida desde Torre del Campo, levemente al oeste de la capital jienense, en la provincia de Jaén, final, como decíamos, en Azallanas. También jornada larga de 178 kilómetros. Ese día ganó arriba, en un puerto inédito, que era la primera vez que se subía en la gran ronda española, venció Chris Horner, el estadounidense, por delante de Vincenzo Nibali y Alejandro Valverde. Daba Horner, además, un buen golpe a la general en una vuelta que terminaría llevándose. Y además, si analizamos el perfil y justo esto, lo que podemos comentar ahora, aproximación por otro terreno muy quebrado, Olivencia, entre Huelma, Guadortuna, Torrecardela, toda esa carretera que baja de la zona de los Montes Orientales hacia el centro de la provincia, hacia la capital, después ascensión por el Alto de Monachil, por el Purche, para bajar a Pinos Genil y subir finalmente a Zallanas. Sin duda, unas características totales de etapa grande, casi de etapa reina. Fíjate que esta etapa tiene menos altitud en cuanto a que van a subir menos, son puertos más cortos, pero a mí me ponen esta etapa y me da un asco tremendo, ¿eh? Porque nada más que el terreno ese de venir de Jaén, de Huelma, Guadartuna, eso es un sube-baja que lo mismo te encuentra un repecho del 18%, que no es un puerto y nadie lo contabiliza como un puerto, como que está subiendo y bajando constantemente. O sea, que para mí es asqueroso, hablando mal, pero es asqueroso. Y luego termina con el Alto de Monachil, que no es otro que el Purche, que tanto conocemos aquí. Y para rematar, pues te mete en Güejar Sierra y Azayana. Yo creo que otro espectáculo de etapa que deja bien a las claras pues, las posibilidades que hay aquí en Granada, ¿no? Que luego hablaremos de cara a 2022 haciendo un poco ahí de futurólogo sin saber nada, porque no sabemos nada de manera oficial,
pero más posibilidades todavía que presenta el recorrido. Como la de 2011 no estuve, no recuerdo mucho. Es verdad que cuando hicimos el reportaje del Alto de Azayana hace unos meses hablamos mucho de lo que le pasó a Nibali, que casi que perdió ahí muchas opciones, no solo de ganar la etapa, sino luego en la clasificación general, que Valverde empezó ahí a demostrar que Granada se le da maravillosamente bien, que luego veremos también cómo se llevó otra victoria de etapa parcial, que el Purito siempre estaba ahí en Vuelta a España y que daba la cara sobre todo, y luego había ahí unos nombres que a mí me gustan bastante, como son el caso de Thibaut Pinot, que no ha tenido mucha suerte, pero a mí es un ciclista que me gusta particularmente. Y hay otro por ahí que siempre a mí me gusta ver, no sé si porque me cae simpático, que es Pozzo Vivo también, que terminó ahí en el top 10 en esa jornada en Azayana. El menudo escalador italiano, exacto, que por entonces corría en el AG2R. Igor Antón, también un súper combativo, aún con los colores de Euskaltel Euskadi, que hizo octavo. Roca, yo creo que a todos les sorprendió ese día el hecho de que Horner ganara con tanta solvencia, ya a su edad por entonces, que creo que estaba en los 40, y dejara a Nibali con una estocada importante de cara a una clasificación general que al final efectivamente se llevó Horner, se llevó el estadounidense. Qué malo soy, ¿eh? Sí, Horner sorprendió ese día, sorprendió el resto de vueltas, sorprendió en el Podium de París y todavía a día de hoy sigue sorprendiendo. O sea, sin duda, si a alguien le pregunta antes del comienzo de esa vuelta 2013 quién iba a ser el ganador, el último que te habrían respondido habría sido Chris Horner, pero él tuvo el veterano estadounidense luchando por la carrera y consiguiendo una victoria en Huejar Sierra, en Azayana, muy bonita, que además seguro que a muchos de los ciclistas granadinos se acuerdan de esa carrera, de esa etapa, porque sobre todo si subes a Azayana o si subes el Duque para hacerlo un poquito más suave, cuando llegas al cruce entre los dos puertos, ves el cartelito todavía de recuerdo de aquel día, de aquella etapa, y se ven imágenes de la lucha entre Horner y Nibali, de Nibali en solitario. O sea, que tienes ahí un bonito recuerdo en ese puerto de aquel día. Hay que reconocer que ahí el municipio de Huejar Sierra ha sabido convertir un puerto relativamente reciente en lo competitivo, porque no es un puerto histórico, debutó este año en la Vuelta Ciclista a España, se asfaltó prácticamente ex profeso, como comentamos en el podcast especial hace ya unos meses, para que subiera la vuelta y después, exacto como decías tú, Roca, se colocaron esos carteles que animan a todo globero como yo, por ejemplo, que sube por allí muy de vez en cuando, pues te anima siempre recordar que ese puerto tuvo esa batalla también en la Vuelta Ciclista a España. Vamos a pasar, si os parece, al siguiente año, 2014, en este caso sí, consecutivamente al año siguiente la Vuelta retornó a Granada, etapa 6, de nuevo también una etapa temprana entre Benalmádena y La Zubia, Cumbres Verdes, otro puerto que se estrenaba en ese 2014 en la Vuelta Ciclista, puerto inédito que se subió por primera vez y que solo se ha subido una vez en ese 2014, etapa de 167,1 kilómetros, un puerto en el que se necesita mucho punch, no es muy largo, pero sí bastante explosivo, duro, con esa recta eterna que parece que no termina nunca. Ganó Alejandro Valverde en una batalla muy bonita junto a Chris Froome, Alberto Contador, por ahí andaban también Purito e incluso Nairo Quintana. Se jugaban el liderato, lo que aumentaba la emoción de ese final en la Zubia. Vuelta Ciclista a España, por cierto, que terminó llevándose a Alberto Contador. Alberto Contador se vistió de rojo finalmente en una Vuelta 2014 que terminó en Santiago de Compostela. Olivencia, yo por ejemplo de esta sí que me acuerdo bien, que estuve a escasos 800, 900 metros de la meta situado. Vi prácticamente el momento en el que arrancaba Alejandro Valverde. Teníamos una generación también de oro en pleno apogeo, Contador, Purito, Valverde, y ese día junto a Froome y Nairo Quintana, nada más y nada menos, la Zubia era escenario por el liderato. Sí, además fue de esos años en los que siempre había batalla entre los tres que tú has dicho, Contador, Purito y Valverde. He escuchado alguna entrevista, sobre todo creo recordar que de Contador en los últimos años que ha realizado, y le recordaban precisamente estos años y siempre decía que de los rivales más duros que se había encontrado estaba Purito y Valverde en esas vueltas. En esta vuelta, por ejemplo, de 2014
ese final que tú estás diciendo, a mí un recorrido que me gusta mucho. Es verdad que a lo mejor dices final en Cumbres Verdes, no sé, está aquí al lado, está muy cerquita, no es un puerto como puede ser Azayana, El Duque, como decía Roca, o incluso subir a Sierra Nevada y terminar aunque sea en Prado Llano, vale. Pero tenían ahí el Alto de Zafarraya porque entraban por el boquete de Zafarraya, que ya sabemos que esa zona es muy, muy, muy dura, viniendo desde Torre del Mar. Tenían también los Bermejales, o sea, zona muy clásica en cuanto a etapa de la Vuelta a España y de Vuelta a Andalucía si se viene de la provincia de Málaga, porque normalmente es por la opción que siempre suelen decantarse, pero el final yo creo que sorprendió a todos y era un final de los que buscaba la Vuelta a España, no en esos años sobre todo. No era un puerto muy largo, pero sí un puerto muy duro. Tú dices lo de la recta es increíble porque es que parece que no tiene fin. En la propia retransmisión hacían referencia a ello, de que era muy duro y sobre todo se hacía más duro precisamente por esa recta, que no le veían prácticamente el fin. Y hay un dato curioso, que es que todo el rato se centraban en esa retransmisión en hablar de Nairo Quintana. El Movistar coge la cabeza muy pronto. Valverde coge la cabeza muy pronto, de hecho no la suelta hasta que cruza la línea de meta porque se lleva la etapa y prácticamente revienta a Nairo, ¿no? Que luego en los años posteriores es algo que hemos visto pues en muchas ocasiones, ¿no? Que parece que Nairo va a hacer algo, a ganar o algo y termina por reventar. Pero bueno, a mí esta etapa me gustó muchísimo y yo creo que sería también algo para tener en cuenta, a lo mejor no para una Vuelta a España, pero en una Vuelta a Andalucía yo creo que quedaría mucho juego y mucho atractivo para una carrera como pudiera ser la Vuelta a Andalucía, por ejemplo. Interesante el apunte de la aproximación a través de la carretera del Navazo, del Lucero, todo ese entorno de la comarca de Alhama, que sin duda añadía bastante dureza previa antes de llegar al puerto de Cumbres Verdes como tal. Yo creo que ya conté esta anécdota, pero bueno, la repito. Me acuerdo perfectamente de que Nasser Bouhanni, con Groupama Français de Ye por entonces, bueno, Groupama no estaba todavía como patrocinador, Français de Ye a secas, por aquellos entonces el equipo galo, entró el último en esta etapa. Evidentemente no era para sus cualidades como puro sprinter que es el francés, pero me acordaré siempre de esa llegada de cómo Bouhanni cruzó el último la meta a bastantes minutos ya de Alejandro Valverde. Roca, este puerto a ti seguro que te suena de algo, es un puerto vecino para ti y más de una vez lo has subido, estoy seguro. Sí, la verdad que es un puerto que he subido bastantes veces, que me gusta mucho, que además tengo buenos recuerdos de él porque hace 2 años se realizó ahí una cronoescalada y conseguí el tercer puesto por detrás de Sergio Jiménez, por lo tanto le tengo muy buenos recuerdos. A mí personalmente es un puerto que me gusta mucho. Es sufrido, es muy duro, sobre todo con lo que comentamos, con esas duras rectas que se hacen interminables, pero la verdad es que aquel año en la Vuelta a España dio muy buenas imágenes de Granada, porque si algo tiene este puerto, que sobre todo lo puedes comprobar más cuando subes, cuando bajas, que ya vas más tranquilo, es las increíbles vistas de Granada que tiene desde allí. Y sí, sin duda es una etapa que yo recuerdo y que fue un final muy bonito entre esos tres ases del ciclismo español que son Contador, Valverde y Purito. Oye, esa crono ya no se ha vuelto a realizar, ¿verdad? No se ha vuelto a realizar, ¿no? Qué pena. Creo que solamente se realizó ese Ese año, en año, sí, yo creo que sí. 2019, y no se volvió a hacer. A mí la verdad que me gustó, estaba bonita la cronoescalada, disputada, hubo bastante gente y yo por lo menos pues, pude conseguir aquel bonito podio. Además, este puerto también es muy para nuestro amigo Fernando, porque si quieres seguir subiendo, te metes en la tierra y como si quieres llegar al Trebenque. Es decir, luego hay un camino de tierra ya y seguro que eso a más de uno le da juego. Seguimos repasando etapas de la Vuelta Ciclista a España, finales en Granada, y seguimos también con años consecutivos porque repetíamos año 2015. De nuevo teníamos final en Granada, etapa 7, otra etapa tempranita, 191,1 kilómetros, muy larga, entre Jodar, en la provincia de Jaén, y la Alpujarra, Capileira, concretamente el Alto de Capileira. Victoria para Berjan Lindemann, llegaba a la fuga, se esperaba más por parte de los hombres de la general en este día, pero se dejó hacer a la fuga y ganó el corredor por entonces de Lotto Jumbo, seguido de Ilya Kosheboy. Fabio Aru entró en tercera posición.
Defendía el liderato, por cierto, Esteban Chávez, que seguía como líder después de esta etapa durísima, con la subida también por el puerto de Blancares, aproximación, por tanto, por La Peza, para luego emprender a través de Alendín, de Padul, de Dúrcal y de toda esa entrada al Valle del Lecrín, el camino hacia Lanjarón y finalmente hacia el barranco del Poqueira, pasando por Pampaneira, por supuesto, Bubión y terminando arriba en uno de los tramos más altos de la carretera asfaltada de Capileira, que por cierto pone rumbo hacia los 3000, pero evidentemente esa pista ya no está asfaltada. Olivencia, también me acuerdo yo de esta, por cierto, de estar cerca de la meta. Ese día tocaba además caminar bastante desde el pueblo porque había que subir rampa arriba para aproximarse al arco. Se dejó hacer, como decimos, a la fuga y no hubo una lucha brutal entre los favoritos, pero la verdad es que el recorrido, el diseño de la etapa apuntaba bastante alto. Sí, se habló mucho durante bastante tiempo antes de esa etapa porque prometía mucho, porque se asfaltaba el último tramo, creo que eran los últimos 600, 700 metros que se asfaltaron para que hubiera suficiente espacio para la llegada, pero yo creo que le une a lo que hemos visto anteriormente lo mismo, que era la séptima jornada, que quedaba mucha vuelta y que se dejó hacer mucho a la escapada que llegó finalmente y eso le quitó un poquito de interés a la etapa. Fue una jornada, la verdad es que para disfrutar, yo pude estar allí también cerca de la línea de meta, es verdad que nos hicieron andar mucho porque se cortó el tráfico muy pronto y a mucha distancia. Creo que eran como 2-3 kilómetros antes de Bubión, que de Bubión a la línea de meta Capileira pues todavía restaban, creo recordar, como 4 kilómetros, así, no recuerdo exactamente cuánto, pero aproximadamente. Y lo que tú dices, y lo que has dicho, se dejó ir la escapada, pero por poquito, ¿no? Por poquito, porque Fabio Aru llegó a 30 segundos, Jerón Primó llegó a 34, Rafael Maica llegó a 36, y luego pues el líder de entonces, Esteban Chávez, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, mucho nombre que quizá si se hubiera controlado un poquito más esa escapada, pues hubiera habido un poquito más de juego. Nunca más se ha vuelto a tocar Alpujarra, nunca más se ha vuelto a hablar como posibilidad la Alpujarra, pero recuerda, Andrés, que hubo una persona aquí en el podcast hace una semana además que dejó como la zona que poco se conocía, sobre todo a nivel profesional, que era Gabriel Reguero, y que la conoce muy muy bien por su entrenamiento, al ser de Durca, le pilla cerca, entrena mucho por aquella zona y es verdad que se le podría sacar mucho más provecho del que se le saca a nivel competitivo. Sin ninguna duda, con posibilidades además como continuar hasta Trevélez con una etapa en un formato diferente, opciones que pueden ser sin duda espectaculares. Yo creo que la Vuelta tarde o temprano tendrá que volver a fijarse en la Alpujarra. Por supuesto, en esto influyen bastante las instituciones que son las que deben de apostar a nivel económico con la organización. Roca, nos suena un poco extraño este final de etapa por quienes se jugaron la victoria. Es cierto que en este 2015 la general la pelearon Fabio Aru y Tom Dumoulin. Finalmente Aru, en aquella emboscada del Astana, camino de la bola del mundo, apeó a Dumoulin de sus opciones y se llevó la general. Pero en la jornada granadina, en la jornada de la Alpujarra, Lindemann le ganó un mano a mano a Ilia Kosciuszko. Nos suena un poco extraño porque no suelen ser invitados habituales en las grandes jornadas con desnivel y montaña. Pues sí, la verdad que fue un final un tanto extraño. Yo he de reconocer que no recordaba este final de etapa. De los 6 que estamos repasando, solo no recordaba este y de 2011, creo. De hecho, acabo de echarle un ojo en los resúmenes y sigo sin acordarme. No recuerdo haber visto esta etapa realmente. No sé dónde me pilló en aquel 2015, pero no tengo el recuerdo de esta etapa, pero sí que lo que decía Olivencia, que al final cuando tú fuera de Granada, dice de dónde eres, ¿no? De Granada como ciclista, pues mucha gente comenta, hostia, Granada, qué buena zona para entrenar con Sierra Nevada y su puerto de alrededor. Sí, muy buena zona con Sierra Nevada, pero también qué buena zona la Alpujarra, que no, la gente no lo conoce, pero allí hay una subida muy bonita, muy duras y que la Vuelta a España tendría que darle mucho más protagonismo. Yo creo que si para el 2022
finalmente el final en Sierra Nevada no consiguen hacerlo y no consiguen verle, digamos, futuro, echar un vistazo por la zona de la Alpujarra también sacarían una etapa muy bonita, porque es que tiene muchos pueblos bonitos, muchas subidas bonitas a las que ir y sacar un tapón. Fijaos que incluso se puede hacer algo parecido a lo que vimos en esta edición 2021 de la Vuelta, en la penúltima etapa gallega. Esa etapa llena de emboscadas y de carreteras dificilísimas. En la Alpujarra se puede jugar a un ciclismo similar al que disfrutamos todos ese día. Seguimos repasando y en este caso saltamos al año 2017 porque en el 16 no tuvimos finales de etapa en Granada, sí volvieron sí volvió la Gran Ronda Española en el año 2017 con una etapa que estaba llamada también a marcar gran parte de la clasificación general porque era la número 15 y porque se disputaba entre Alcalá la Real y Sierra Nevada, concretamente hasta la Hoya de la Mora, los 2.500 metros de altitud, 129,4 kilómetros, pero muchísima dureza concentrada, ya que se subía el Purche, posteriormente también Azallanas, al revés, lo hicieron justo al revés, primero Azallanas, después el Purche, para continuar hasta la Hoya de la Mora. Ganó Miguel Ángel López con los colores de Astana arriba, un especialista en la altitud que además siempre se le ha dado bien correr en Andalucía, seguido de Ilnur Zakarin, por entonces corredor de Katyusha. Wilco Kelderman entró en tercera posición. Y el liderato lo defendía Chris Froome, que continuó de rojo después de esta etapa granadina. Aquí nos pasa un poquito lo mismo que comentábamos de la Alpujarra, que quizá se esperaba más de este recorrido. Se dibujó además en la presentación de la Vuelta como la gran jornada de alta montaña, prácticamente el día reina de esta carrera, y no terminó de ser tan espectacular el juego de los líderes de cara a la clasificación. Si recordamos, por ejemplo, que Alberto Contador movió desde el Purche esta jornada, pero no hubo tantos fuegos artificiales, quizá, Olivencia, como todos preveíamos. Te voy a contar algo, y es que en este 2017 que estamos hablando, era la fecha marcada para haber llegado al Veleta. Era la fecha marcada por Unipublic para haber celebrado esa jornada de llegar al Veleta, de hacer el récord de altura en toda Europa, de una carrera. Bueno, todo lo que llevan años esperando y buscando, pero finalmente, pues, como creo que va a pasar en este 2022, no recibieron los permisos y no pudieron celebrar esa jornada y tuvieron que conformarse con esa línea de meta en la Hoya de la Mora, que es donde ya no podían decir que no, porque cada uno pues podemos subir con nuestro coche hasta allí, hasta esa barrera con total libertad. Eh, Aún así, buscaron hacer ese bucle con el Alto de Azallanas, el Alto de Monachil. Además, todo esto se unía que era la última vuelta de Alberto Contador, que andaba buscando esa victoria final, que movió mucho la carrera, que es verdad que lo buscó, que intentó aliarse con Esteban Chávez, que finalmente salió con Miguel Ángel López, que Miguel Ángel López tuvo muchas más piernas que él y que logró llevarse esa victoria de etapa. Yo creo que de manera muy merecida. La Hoya de la Mora, que como comentaba antes, no sé si lo has llegado a decir tú, de momento es el récord de altitud que han tenido en lo que se refiere a Sierra Nevada. A ver si este año, o sea, el año que viene, la edición de 2022, consiguen superarlo. A mí me gustó mucho esta jornada, aunque es verdad que se esperaba mucho más, pero me gustó mucho esta jornada porque desde el principio tuvo bastante vida. Yo recuerdo ver este día la carrera justo al inicio del Alto de Azallanas, y en ese inicio de Alto de Azallanas, Chris Froome, que no recuerdo si iba de líder en ese momento o no, no sé si portaba el mayor de líder. Creo que sí, ¿eh? Sí, Froome defendía en este caso, si no recuerdo Venía de mal, defendía defender, el liderato. venía de Sí, defender el defendía año el anterior la liderato con carrera. 55 segundos con Nibali. Vale, pues es lo que quería comentar, que justo en ese inicio del Alto de Azayana se vio cómo flojeaba y cómo todo el Sky de entonces iba a arropar a su líder, porque no se sabía muy bien. Además era la época en la que Froome empezó a dejar esos metros haciéndose como que iba mal, no sé, la época que tuvo ahí de hacer como que iba mal pero luego recuperaba muy bien.
Entonces fue una jornada bastante movida en ese aspecto y bastante movida. Arriba en meta recordamos también la anécdota de que los Yates, que también intentaron calentar esta etapa y moverse junto a Alberto poco después del Purche, finalmente reventaron. Uno de ellos, la verdad es que no me acuerdo cuál de los dos, lo hizo además en la aproximación a las rampas que conectan la urbanización con el CAR y posteriormente con la carretera de la Hoya de la Mora. Y se juntaron ambos, ya cuando habían desconectado de la lucha por la etapa, se juntaron ambos, entraron en el puesto veintitantos juntos y se sprintaron así un poco como a modo de broma, se sprintaron los dos ahí porque entraron justo prácticamente de la mano. Fue otra anécdota así que deja el hecho de estar prácticamente en la meta y algunas cosas que no se ven en televisión. Hermanos Roca, que, por cierto, Andrés, hermanos que conocen muy bien la tierra sí, porque suelen entrenar bastante por aquí. efectivamente, que son muy buenos conocedores de la provincia de Granada en general porque se les puede ver en carreteras muy, muy diferentes. Roca, tú de esta sí que te acuerdas bien, de esta etapa. Esta sí, estuve viendo y animando un poco más arriba de lo que es el CAR, y además tengo precisamente una foto animando a Jaco Fuglsang como bonito recuerdo de aquel día, y sin duda fue un día bonito, principalmente por lo que se ha comentado, porque era la última vuelta de Alberto Contador, y recuerdo de estar allí en la carretera de la Sierra con ese ánimo de ver si Contador llegaría en solitario, luchando por la victoria cuando atacó desde debajo del puerto y tal. Sin duda fue un día muy bonito y una gran victoria de Miguel Ángel López. Pues justo un año después, en el 18, en la etapa 4, vivimos el que hasta ahora ha sido el último final de etapa en Granada dentro de la Vuelta Ciclista a España. Entre Vélez Málaga y Alfacar, Sierra de la Alfaguara, subida a la Alfaguara, un puerto inédito que se descubría en el 18, al que tampoco se ha subido más evidentemente por el momento, 161,4 kilómetros en un cierre de etapa explosivo en el que se disputaron Ben King, Nikita Stalnov y Pierre Roland. La llegada fue el estadounidense el que ganaba arriba en la Sierra de la Alfaguara. Y defendía el liderato el Sky con Michal Kwiatkowski, que era además quien aguantaba ese maillot rojo después de la subida a la Alfaguara. Este final, Olivencia, seguramente lo esperaban muchos cicloaficionados de la tierra, porque sobre todo para quienes viven en el entorno en la capital o en el entorno del área metropolitana, subir a la Alfaguara es una excursión ciclista habitual. Sí, sí, es que pilla ahí al lado, o sea, pilla relativamente aquí al lado. Y es verdad que se vivió una jornada muy festiva, muchísima gente fue a ver la carrera y pasó pues como lo que suele pasar, ¿no? Porque una escapada, recuerdo que estaba también Maté por ahí, que fue la vuelta de Maté, porque estaba en todas, defendía ese maillot de Cofidis, pero aparte también el de la montaña. Empezó a ganarse esa simpatía por su pelea, por su ímpetu y lo que decía, muchísima gente, muchísimas ganas de ver ciclismo y de verlo también en otro sitio que no fuese Sierra Nevada, que era lo habitual, pero la etapa en su recta final dejó algo, eh, bueno, algo que faltaba algo, es verdad que la dureza con el puerto de la Cabra, todo el recorrido que se tuvo viniendo desde Vélez Málaga, desde la provincia de Málaga, pero algo faltó en ese final, quizá no dureza, pero sí a lo mejor ganas por parte del pelotón, cuarta etapa, mucha vuelta por delante. Es verdad que entre los 20 primeros se pueden ver muchos nombres, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Miguel Ángel López, Simon Yates, bueno, nombres importantes que al final de esa Vuelta a España de 2018 pues estaban en las primeras posiciones, pero particularmente en esta etapa faltó algo en la recta final para que enganchara definitivamente, yo creo. Sí, de hecho, los corredores que se jugaron el cierre de etapa tampoco eran los llamados a animar la carrera todos los días, ni muchísimo menos. Eso sí, ahí Roca, había uno que yo sé que a ti te gusta bastante, no tuvo opciones de derrotar a Ben King, pero estaba Pierre Roland con el equipo Education First. Me encanta que comentes sobre Pierre Roland, porque ya además de landista sigo mucho y apoyo mucho los attacks de Pierre Roland. Y si consiguió el tercer puesto ya habría sido bonito que hubiera ganado Roland aquí en esta tierra, pero no.
se llevó la etapa del estadounidense Ben King, y como dice Olivencia, fue una etapa un poco descafeinada, pero al final es eso, aunque el perfil sea duro, sea interesante, pero era muy pronto, era tan solo la cuarta etapa y es muy pronto para que los líderes, los llamados a liderar la carrera, empiecen ya con ataque y con la emoción, ¿no? Que era todavía mucha vuelta por delante. Entonces, pues sí, se perdió ahí una etapa que si tal vez la pone en la última semana, pues habría sido mucho más interesante porque se podía jugar desde lejos, desde el puerto de la Cabra. Ahí un equipo se pone fuerte a tirar y hace mucho daño, y luego tiene mucho tramo de llano hasta Granada y subir la sierra de la Alfaguara, en el que puedes hacer realmente mucho daño. Como hay alguno le pille el día cruzado, perdería mucho. Es que el puerto de la Sierra de la Alfaguara es duro, ¿eh? Sobre todo entrando Muy duro, sí, sí. por la zona por la que entraron, es muy duro, pero lo que digo, es como siempre, y en eso consiste el ciclismo, ¿eh? Depende de la dureza que la carrera lleve o que el pelotón le quiera dar. Y creo que ese día, pues precisamente, no le pusieron ese punto de dureza que le hubiera dado más salsa. Y además, Sí, al este final puerto... el interés no lo pone la etapa, sino lo ponen los ciclistas. Siempre suele pasar que las etapas que están llamadas a ser más interesantes, porque parece que bueno, el perfil es increíble, tal, son las más aburridas, y cualquier etapa que no te espera que vaya a pasar gran cosa son las que más emoción dan. Al final, los equipos buscan hacer daño en los sitios en los que menos te esperas. Y este puerto que se puede afrontar desde varias vertientes, casi que la parte que más se agradece es la que te introduce ya en el parque natural, porque por ejemplo, si se contabiliza como puerto desde Jun, en esa subida hasta Alfacar, para luego coger la famosa ronda de Alfacar, que es una pared, y luego en Fuente Grande girar a la izquierda, todo ese tramo prácticamente castiga más las piernas que las Sí, sí. curvas ya, las horquillas finales dentro del parque natural hasta el camping, que bueno, evidentemente forman parte de una subida dura, pero son menos verticales inclusive que toda la aproximación desde el centro, desde Granada. Bueno, pues después de haber repasado esta última década de finales de la Vuelta a España aquí en Granada, os planteo varias cuestiones sobre lo que puede ser 2022, sobre lo que conoceremos el 16 de diciembre con esa presentación que se producirá en Madrid y de la que, bueno, se han dado algunas pinceladas. Como decía antes, de Granada de momento no ha habido noticias. Sí conocíamos nosotros, por lo que nos ha contado aquí, nos ha contado a todos Paco Anguita, de que se había negociado lo del Veleta, que estaba muy complicado, no estaba descartado, pero prácticamente descartado, que se estaban barajando otras opciones. Bueno, por otro lado, se había escuchado que una de esas opciones era el radiotelescopio, posibilidad que parece, bueno, pues que puede estar abierta en una posible llegada. Lógicamente, para ese acceso al radiotelescopio, bueno, aparte de que también sería, creo que hablamos de otro récord, ¿no? De altura, no Sí. considerado como veleta, Andrés, pero sí que se consideraría récord. Pues también está la opción de la olla de la Mora. Y bueno, no sé qué más opciones podéis plantear vosotros, aunque Roca ha dejado caer lo de Alpujarra y demás. No sé cómo veríais qué opciones puede tener ese final de etapa, si es que finalmente se concreta con que va a ser un final de etapa en Granada y en altitud, que en principio es lo que se estaba barajando. Exacto, es que con esos ingredientes todos pensamos automáticamente en Sierra Nevada. Y si no es en el Veleta, porque ya ha sonado en alguna ocasión y porque parece que la Vuelta ya lo ha planteado técnicamente el propio Guillén en la retransmisión del Tour de Francia, en esa última etapa en la que acude a la retransmisión, básicamente a resolver cuestiones sobre la Vuelta, habló del radiotelescopio como una posibilidad técnica para situar una meta. Pues todos pensamos evidentemente en esa opción, en que se supere Borreguiles y se continúe por ese último tramo bastante vertical, esa carretera que además se ve muy bonita desde las vertientes del Veleta hasta el IRAM, hasta el Instituto de Radioastronomía Milimétrica, que está situado a 2.875 metros, si no recuerdo mal, rozando los 2.900, lo que también creo que supondría efectivamente un récord de altitud dentro de las tres grandes vueltas, dentro de los puertos ascendidos en las tres grandes vueltas. Eso porque pensamos automáticamente en Sierra Nevada. Ojalá nos sorprendieran. Creo que luego hablaremos también de qué
opciones diferentes se pueden poner encima de la mesa. Pero bueno, si es Sierra Nevada y si es el IRAM, evidentemente yo creo que todos coincidimos en que se puede disfrutar de un etapón. Eso sí, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, que además he tenido algunos problemas de señal y creo que no se ha percibido del todo bien. Yo creo que por el veleta hay que insistir, ¿no? Creo que quien organiza ciclismo en este país debe seguir insistiendo en que el veleta es una posibilidad viable. Habrá que negociar, seguramente será complicado con quienes gestionan el Parque Nacional, incluso pues evidentemente con el resto de instituciones que por supuesto hacen labor de protección y de conservación, pero se puede gestionar seguro un final de etapa sin que eso suponga un gran impacto en el territorio. Y además hay espacio, está demostrado en el entorno de las posiciones del veleta para situar todo el dispositivo que la Vuelta precisa y batir así un récord ya sí con números redondos, ¿no? Por encima de los 3.000 metros. Roca, si lo del globo del veleta se pincha, como todo hace indicar, ¿se pinchan también las ilusiones de esa etapa o crees que esa opción de radiotelescopio o una etapa chula como la de 2017 por todo el Parque Natural de Sierra Nevada es atractivo? Yo creo que aunque no se logre finalmente llegar al Veleta, yo tengo claro que el final será en Sierra Nevada, lo más alto posible. Yo creo que la Vuelta tiene ganas de conseguir ese récord y se habla bastante. Se habla en primer lugar de que posiblemente sea la última etapa de Vuelta antes de Madrid, la que se haga aquí en Sierra Nevada, que al parecer el observatorio es la opción más viable, ahí a 2.800 metros, con lo que yo creo que ya conseguirían el récord, por lo que sería una opción bastante buena, aunque la más realista sería repetir otra vez el final en la Hoya de la Mora, allí donde ganó Miguel Ángel López, ¿no? Y pues repetir aquella etapa, conseguir a Sayana Simonachil, no sabemos en qué orden, pero sin duda ahí saldría una etapa muy bonita, muy interesante y que para ser final de vuelta daría mucho juego por si alguno tuviera que, ya sería un poquito tarde, ¿no? Dejar las cosas para el último día para darle la vuelta a la vuelta, como se suele decir, pero sería una etapa en la que podrían pasar muchas cosas que si realmente se hace en tercera semana y sobre todo si se hace en el último día de vuelta, la gente llega ya con mucha fatiga y alguno que se levante con el pie izquierdo podría perder mucho tiempo. Pues tú lo estás diciendo, que por fechas o por organización lo que se está palpando es que Andalucía tendrá la última parte, la parte final de la Vuelta a España, previo a ese paseo, que imagino que volverá a ser paseo por Madrid, que no pondrán una última crono si meten demasiada dureza en la última jornada. Y más o menos el mapa que podría tener esta Vuelta a España sería iniciarse en Países Bajos. En el próximo 2022 estaba marcado ese inicio en Países Bajos. No sé cuántas etapas se disputarían allí, pues imagino que habitualmente en una ronda de este tipo, cuando hay tanto desplazamiento, mínimo serán 2-3 jornadas en Países Bajos. En España se comenzará en el norte, País Vasco, Cantabria, Asturias, se está hablando de toda esa zona para continuar. Se ha hablado también y se ha filtrado una posible etapa en León. Y después lo que se ha estado hablando es de una jornada segura en Extremadura, en Cáceres, es decir, repetir lo que se ha hecho en este 2021, que en este caso creo recordar que tuvieron 2 jornadas. Para el 2022 se ha hablado mínimo de una, subiendo un puerto inédito, como es el caso del Piornal en Cáceres. Y sobre Andalucía lo que se ha hablado, pues es Granada, aunque no tan abiertamente como lo estamos haciendo nosotros, como nos habló en su momento Paco Anguita, pero sí se ha hablado, porque se ha publicado en medios nacionales, de una etapa de montaña en la provincia de Málaga, en la zona, bueno, que ha sufrido hace unos meses ese incendio tan grave, en la zona de Peñas Blancas, y se habla también de una dura jornada de montaña porque esa zona es muy dura y porque ese puerto puede llegar a tener, creo recordar que leí, superior a los 15 kilómetros, ¿no? O incluso a los 20 kilómetros. Entonces, jornada dura también. Os pregunto, viendo esta jornada de Málaga, viendo que será la última semana,
¿veis excesivo o veis peligrar esa etapa dura de Granada con esa que se está filtrando o que se ha filtrado y que se va a realizar en Málaga, en Peñas Blancas? Yo creo que son compatibles, porque realmente si la vuelta se sitúa en la región andaluza, se sitúa en Andalucía, ya en su tramo final, deberá encadenar la dureza definitiva para resolver la carrera. Y ahí, evidentemente, hay opciones interesantes, ¿no? Para encadenar un día, al siguiente Granada con Sierra Nevada, si es que es la opción que definitivamente se organiza. Es cierto que este puerto que mencionas, el puerto de Peñas Blancas, que también se ve desde la A7 a la altura de Estepona, si miramos hacia el norte, es muy bonito, es largo, no estoy seguro de cuál es la distancia, pero sí debe andar entre los 15 y 20 kilómetros y podría dejar un desenlace interesante. Yo creo que no sería inédito, ¿no? A mí me suena que a Peñas Blancas ya se ha subido alguna vez en la Vuelta Ciclista. Este también, además, lo conoce muy bien, por supuesto, Luis Ángel Maté, ¿no? Que entrena habitualmente también por aquella zona de Sierra Bermeja. A lo que decía, me refiero sobre todo a eso, a que yo creo que es compatible que se encadene dureza en la provincia de Málaga y luego en la de Granada, si ojalá tenemos la penúltima antes de la resolución de la carrera. Sí, como dices, Andrés Peñablanca se subió en 2013 y ganó Peter sí, Koenig, que en aquel momento corría en meta y Leopold fue el Koenig, ¿no? que Leopold Koenig, exacto. Y la verdad que yo creo que no, yo creo que la etapa de Granada será una etapa muy exigente, no importa la dureza que metan antes, será un final de vuelta seguro muy exigente y sobre todo si se hace aquí en Andalucía, con los finales, como ya se ha comentado, Peña Blanca y Sierra Nevada, sean más arriba o más abajo, si meten a Sayana y Purche, va a ser un final de vuelta increíble. Bueno, pues seguro que va a ser un final de vuelta increíble. Nos queda poco para conocer ese final. No queda claro, y yo creo que es lo que más nos tiene ahí mosqueados, lo del tema del Pico de Veleta, que yo creo que nos encantaría a todos y disfrutaríamos de una jornada espectacular aquí en nuestra tierra, en Granada. Pero a ver si se va confirmando que al menos vamos a tener ese final de etapa 3 años más tarde, no, 4 años más tarde sería ya de la última que tuvimos en 2018 en Alfacar, en esa sierra de la Alfaguara. No sé si queréis añadir algo más, que nos vamos un poquito largos ya de lo que teníamos previsto. ¿Algo más que añadir de cara sobre todo a esa vuelta 2022? Pues nada, simplemente que si al final se trata de la subida al radiotelescopio, al IRM, a esos casi 2.900 metros, que estaría bien aproximar por el Duque, ya que es un puerto que tanto se conoce, que tanto transitan los profesionales cuando vienen a entrenar, que lo prefieren incluso a las Zayanas. Lo hablamos en su día en el podcast especial a Zayanas, porque climatológicamente es más agradable, hay más sombrita, es un puerto que se sube algo mejor que las Zayanas, pero que la Vuelta Ciclista España no lo ha insertado aún en su recorrido. Es cierto que es estrecho, que tiene esos tramos de hormigón, pero ostras, en Cantabria o en Asturias se han subido carreteras mucho peores. Es que a veces parece que es que las excusas solo se ponen aquí, ¿no? Y no quiero polemizar demasiado, pero yo creo que perfectamente se puede subir por ahí en la Vuelta Ciclista España. Sí, sí, yo creo que sí, si se ha subido a Sayana, perfectamente yo creo que se puede subir el Duque, sería un puerto muy bonito para subir, que los aficionados de Granada se lo conocen muy bien, a mí me encanta, a mi padre también le encanta, es uno de sus favoritos para subir y sería muy bonito que la Vuelta eligiera el Duque y le diera el protagonismo que se merece a ese precioso puerto. Pues ya no queda menos, nos queda solo esperar hasta el 16 de diciembre para conocer ese recorrido, para conocer a ver si se va a poder hacer realidad eso de subir al Pico del Veleta por parte de la Vuelta 2022, saber si vamos a ser la 20ª jornada de la Vuelta a España, es decir, la penúltima. Roca me ha pasado por aquí, por línea interna, hay un posible recorrido de las 3 semanas. A mí no termina de encajarme algunas cosas, ¿eh? Pero nada, que nos queda poquito, nos queda solo hasta el 16 de diciembre. Gracias a los dos, gracias Roca por estar una semana más, por charlar un rato de la Vuelta a España. Haremos un podcast, lógicamente, posteriormente a conocer ese recorrido final. Esperamos tener que analizar detenidamente el recorrido que nos depare aquí en Granada en esa última semana. Y te esperamos, te cito para el día que grabemos ese podcast.
Por supuesto, ya sabes que conmigo podéis contar cada semana, que yo encantado de estar aquí charlando de ciclismo. Un saludo, Roca. Nos escuchamos la próxima Un semana. saludo, hasta la próxima semana. Y Andrés, lo dicho, que buen reportaje el que has preparado con esas 6 jornadas en la última década que ha tenido la Vuelta a España aquí en Granada, con final. Es verdad que había otras jornadas como la de este 2021 que bordeó toda la costa de la provincia de Granada, pero que esperemos que en 2022 volvamos a disfrutar de un final de etapa de la Vuelta. Ojalá y que este podcast sirva también un poquito para recuperar ese sabor, ese vistazo atrás antes de lo que pueda ser de nuevo el retorno de un final muy interesante en la Vuelta Ciclista España aquí dentro de la provincia de Granada. Nos escuchamos la próxima semana, que a ver si podemos cerrar una entrevista con un ciclista que ha renovado, que volverá a ser pro en 2022 y que es de los nuestros, es de Ciclismo de Granada. Nos escuchamos la próxima semana, Andrés. Así será, aquí estaremos con más actualidad, más voces, en este caso entrevista interesante seguro, para seguir generando atención e interés de cara a lo que puede ser un 2022 muy bonito. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Y lo dicho, iVoox, Spotify, Google Podcast, YouTube, por ahí andamos. Así que a seguirnos. Un saludo. Chao, chao.